Bueno, 9 de la noche con 6 minutos, nos encontramos con Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional, nos acompaña muy amablemente. ¿Cómo está? Gracias. Muchas gracias también por la invitación. Yo justo en la introducción de este programa y antes de abordar otros temas de fondo relativos a su gestión y a asuntos relacionados al mismo tribunal, pero este también lo es. Fuentes de Palacio de Gobierno nos han señalado que lo más probable es que se amplíe el estado de emergencia, que ya ha estado 2 meses en vigencia en 14 distritos, 13 en Lima y 1 en el Callao, por algunos días más, aún por definir. Pero los peruanos parecemos aceptar graciosamente que nos suspendan derechos constitucionales. ¿Se ha normalizado esta situación, doctora? Bueno, lleva bastante tiempo, ¿no? Eso tiene que ser el mínimo posible porque, como bien recalcas, se están suspendiendo, por decir, el ejercicio de ciertos derechos que son fundamentales. Ahora, estamos también en una situación límite, creo yo, en todo lo que es la inseguridad ciudadana. Así que ojalá que esta última sea ya la verdadera solución al problema y no seguir alargando y alargando, ¿no? Justamente ahora podemos confirmarlo ya, lo estamos colocando en pantalla. Gobierno amplía estado de emergencia por 45 días en Lima y Callao. Tengo entendido que es sobre los mismos distritos que ya habían estado en estado de emergencia, 3 en Lima y 1 en el Callao. Y claro, yo creo que si se va a tomar una medida de este tipo que suspende derechos fundamentales, lo mínimo que la ciudadanía debe de hacer es exigir que tenga sentido, exigir que se presenten resultados. Es verdad. O sea, también es cierto que se han presentado algunos resultados, pero por otro también las estadísticas demuestran que siguen en aumento, ¿no? Y siguen matando gente. Entiendo que la labor más importante es la de investigación, ¿no? El saber determinar por medio de los equipos de inteligencia quiénes son los cabecillas, porque se pueden ir atrapando personas pero que son simplemente subalternos. Entonces yo confío en que la policía puede llegar a las verdaderas cabezas para poner fin a esta situación tan terrible. Y si bien el Tribunal Constitucional actúa cuando se presenta ante ustedes una demanda, ¿no?, o una acción, y es ahí donde ustedes actúan, pero frente a una situación de ese tipo, al menos es factible hacer un llamado sobre la importancia de preservar derechos constitucionales y si acaso se van a suspender, que tenga la justificación adecuada. Como institución no nos correspondería, pero yo creo que es muy bueno lo que están haciendo, ¿no? De recordar que esto tiene que ser una medida absolutamente provisional y que tenemos que ver unos resultados concretos a cortísimo plazo y ahora, ¿no? A veces lo temporal en nuestro país se vuelve permanente. Sí, muchas cosas. No es lo único que hemos visto que se ha prolongado a veces años. Sí, claro, en algunas regiones del país este es un estado que se encuentra años vigente. Sí. Años vigente. Es verdad, es verdad. Y, por ejemplo, ¿algún ciudadano podría presentar una demanda contra una situación de ese tipo directamente en el Tribunal Constitucional? Bueno, yo preferiría no adelantar opinión porque... No, pero ¿es nuestra facultad como ciudadanos hacerlo? Podría ser si es que considera que no es una medida proporcional, ¿no? Ya se vería si es que tiene razón o no en lo que solicita. Tema Antauro, usted ha estado en el Congreso de la República recientemente para responder sobre una visita de Antauro Humala a su institución. Se encontró con usted para hablar sobre un tema relativo al andahuaylazo. Exactamente. Sin embargo, se ha interpretado en el Congreso que acaso no fue pertinente la reunión porque en aquel momento el Poder Judicial evaluaba entonces si ilegalizar a su movimiento político, si cancelar la inscripción del mismo. ¿Considera usted que fue pertinente ese encuentro? Yo creo que fue el que correspondía en ese momento. O sea, yo no hago discriminación con las personas de acuerdo a su partido político, a sus ideas, o si yo considero que es culpable o inocente. Simplemente recibo a las personas que tienen un expediente en el tribunal y quieren hablar de su caso. A veces porque lleva mucho tiempo, a veces porque quieren defender la inocencia de la persona, porque no tienen un abogado que les dé confianza y vienen a explicar ellos directamente su problema. Entonces, mi práctica habitual es que a través de la secretaria, pues está publicado en la web, donde pueden pedir la cita, ella es la que la agenda de acuerdo a mi agenda, sí. Y simplemente en el día ella me dice, van a venir estas personas. Yo creo que no debe ser tan... admiro su apertura, pero no debe ser tan fácil hallar una cita con la presidenta del Tribunal Constitucional. Yo entiendo que si él requería información, porque tengo entendido que era una cita informativa, ¿no le pudo brindar esa información su misma secretaria en vez de
motivar un encuentro con usted? Es que si las personas piden, es verdad que yo no puedo, hay una persona que tengo entendido que hace más de 2 semanas que está pidiendo hablar conmigo, pero habían otras 7 antes, entonces he tenido que recibir a las anteriores. Entonces no es que alguien pida la cita y inmediatamente yo lo atiendo. Yo no sé cuándo pediría el señor Humala la cita y cuándo lo he recibido. No ¿Era sé necesario que fuera usted quien lo atendiera? Es que lo pidió. Directamente. Ah, claro, es que, como le decía, somos al menos 3 magistrados que tenemos publicado en la web, el correo electrónico y el teléfono al que se pueden dirigir. Pues los 3 recibimos personas. Yo he recibido más de 200 personas desde que he sido elegida magistrada. ¿Se asumió algún compromiso con él en este encuentro? De ningún tipo, de ningún tipo. Más bien le aclaré, porque el deseo suyo, que manifestó a través, él también me lo dijo, era limpiar su nombre, o sea, que declaráramos su inocencia en ese episodio. Yo le dije que el tribunal jamás declara inocencia o culpabilidad, solo ve la motivación o no motivación de una sentencia. Entonces, que no íbamos a hacerlo. Y sobre el tema que en realidad fue el que llamó la suspicacia de los parlamentarios, a propósito de la ilegalización de su partido, ¿usted considera que hay elementos que sustentan esa decisión de ilegalizar este partido político? Lo que sí le digo, a ver, 2 cosas. Por un lado, esa suspicacia no tenía ningún fundamento, porque más ni siquiera había salido la decisión de la Corte, o sea, no había salido nada. Es verdad que no, pero era evidente, y él habló, ya se debatía desde hace mucho tiempo, sí. El secretario general del partido había expulsado a Antauro del mismo, justamente previendo esta situación. Entonces, si bien la resolución, tiene usted razón, no había salido, era muy previsible que saliera en ese sentido. Bueno, la verdad es que yo no voy a esos detalles, estoy concentrada en lo que corresponde y si está bien o no estuvo bien, pues tampoco sé si vendrá en una acción de él respecto a eso, ¿no? Un amparo respecto a la decisión que se ha tomado de disolver el... Sí, hay una apelación que todavía se ventila en el Poder Judicial. Claro. Eventualmente, si es que no les es favorable, podría llegar al Tribunal Constitucional. Efectivamente. En ese sentido, prefiere no, claro, como ustedes señalan, adelantar opinión de ningún tipo. Tal Pero, sin embargo, hablemos sobre la teoría. Yo soy integrante de un partido político que lleva mi nombre. Y delante de la directiva del partido político, el secretario general, el presidente, de todos, sin que ninguno me corrija en ningún momento, yo digo que fusilaré expresidentes de llegar al poder, porque además soy el precandidato de ese partido que lleva mi nombre. Martín se llama el partido. Digo que voy a fusilar expresidentes, que voy a, en otras palabras, discriminar, y acaso hasta podría entenderse, perseguir minorías, como la LGTBI, por ejemplo, ¿no? Señalo incluso que Sendero Luminoso, con su ideología genocida, es lo mejor que la izquierda le ha dado a nuestro país. Con declaraciones de ese tipo, doctora, ¿no cree que, siguiendo además los lineamientos de la Constitución que aquí tengo, hay argumentos como para pensar que esa persona no debería candidatear, o su partido al menos estar ilegalizado? O sea, siendo yo, poniéndome mi ejemplo. Creo que hay dos niveles. Uno es si la persona está apta para un cargo público que defienda la democracia, y otro es ver si el partido, que creo que ese ha sido el tema, en su ideario defiende o no los valores democráticos. Y hasta donde entiendo, lo que se ha visto después de analizar ese ideario es que es contrario a los valores constitucionales y a los derechos y libertades fundamentales. Entonces, eso es lo más importante de ver. ¿Usted está de acuerdo con ello, digamos? Yo estoy de acuerdo con, por supuesto, si se demuestra que un partido no... Además lo dije desde el comienzo, cuando fue el tema de la rehabilitación de los terroristas, mucha gente me criticó cuando yo fui de la ponente en ese caso, y sí que he defendido, si alguien realmente se resocializa, pues hay que darle las posibilidades como a todos los ciudadanos. Pero si, por ejemplo, en esas personas ya se supone que rehabilitada empieza a hacer apología al terrorismo, es lo que hemos visto que se ha hecho. Se ha denunciado a esta persona y se vuelve a utilizar los recursos democráticos para que no siga siendo un peligro para la sociedad. Lo mismo le diría de esta persona, ¿no? Yo voy a leer solamente porque en realidad es la primera página de la Constitución. Usted la conoce de memoria. Yo voy a compartir con ustedes 3 líneas de la Constitución, ¿no? Título 1, capítulo 1, artículo 1. Con esto empieza la Constitución. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, ¿no? Artículo 2. Toda persona tiene derecho a la vida, lo primero que se dice, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física, y a su libre desarrollo y bienestar. Artículo 2, inciso 2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado
por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, etcétera. O cualquier otra. Con esto empieza la Constitución. Efectivamente, por eso es tan importante que el voto sea informado, ¿no? Es fundamental que las personas no voten en base a un sentimiento o a una primera apariencia, sino se enteren cuál es el ideario de ese partido y qué es lo que dice de verdad ese candidato y cuál ha sido su conducta antes de ser candidato. A propósito, en el mismo asiento en el que usted se encuentra estuvo hace unos días el defensor del pueblo y él señaló que se mostró contrario a la ilegalización de este partido Antauro, como saben, y deslizó que iba a presentar un escrito en contra de esta decisión para salvaguardar los derechos políticos de aquellos que integran este movimiento. ¿Usted considera del defensor del pueblo pertinente este comentario? Bueno, yo creo que hay la libertad de opinión. Sí, ¿no? O sea que duda. si él... Es otro derecho que está acá también. ¿no? Sí. Entonces, si el defensor del pueblo considera eso, yo creo que también Pero no nos le digo ayuda. que ha obrado ilegalmente, le pregunto si fue pertinente su comentario según usted. Bueno, esos temas yo preferiría en esos asuntos no opinar porque lamentablemente, entre comillas, pueden llegar al tribunal. O sea, ese escrito que va a presentar, yo no sé si lo va a presentar ante el tribunal. Entonces, claro, si yo ahorita le doy mi opinión, después no voy a poder votar. Y me parece que son temas fundamentales para la paz social. Ahora, es curioso porque la Defensoría del Pueblo, según la misma Constitución, defiende los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad y supervisa el cumplimiento de los deberes de la administración estatal. Entonces, mi pregunta es, si acaso no veo un conflicto aquí, ¿cómo es que el defensor del pueblo puede, en cristiano, sacar cara por un partido que eventualmente podría amenazar estos derechos que la misma Constitución señala, la Defensoría debería defender? A mí también, bueno, sí, la verdad es que sí me extraña, ¿no? Porque por otro lado veo cómo trabaja el defensor del pueblo por los derechos fundamentales. Acabo de estar con él ayer en Pucallpa, inaugurando la primera cumbre de pueblos indígenas. Había más de 1000 APUs de 50 pueblos originarios del país y él ha logrado que haya todos estos días, 5 días de encuentro con ministros de diferentes carteras para que puedan directamente contar sus necesidades y colaborar ellos directamente también en solucionarlas. Entonces, bueno, a veces las personas hacen declaraciones de a cada uno según sus ideas, lo que le puedo decir. ¿Qué es más importante, doctor? ¿El derecho a la vida y a la no discriminación o a la participación política? No, indudablemente que si no estamos vivos no hay ninguna participación. Entonces, primero es la vida, indudablemente, ¿no? A propósito de ello, este caso será apelado por esta agrupación, el Poder Judicial, eventualmente llegará al Tribunal Constitucional si no les es favorable esta apelación. Pero tomando en cuenta los tiempos, si es que esto sucediera, estamos hablando no de semanas ni meses, probablemente años, ¿verdad? Bueno, no sé. De cara al tribunal no serían años. De cara a la Corte Suprema, ojalá que no se demore años, ¿no? Porque son cuestiones muy importantes cara a las próximas elecciones que son en el 2026. O sea, ¿habrá celeridad para resolver este tipo de casos? Sí. Yo me imagino, ¿no? Por ejemplo, el caso que ya está en el Tribunal Constitucional de Martín Vizcarra. Sí. Él tiene la esperanza de todavía llegar, si es que los favorece el tribunal, a inscribir su candidatura a la presidencia de la República. No hay un cronograma claro electoral todavía, pero es probable que diciembre, enero diciembre de 2025, enero de 2026, se cierre el plazo para la inscripción de las candidaturas presidenciales. No, para esa época yo pienso que, al menos de parte nuestra, ya tiene que haber, me imagino yo. O sea, debería de haber llegado a ese momento un fallo sobre este caso. Sí, claro que sí. Claro. A propósito del Tribunal Constitucional, ¿9 integrantes o 7 integrantes? Yo le diría 10. 10 integrantes. Si de verdad queremos bajar la carga procesal, es necesario que haya 3 salas. Las salas están formadas por 3 magistrados. Y el presidente no forma parte de una sala porque tiene que ver todo lo administrativo, todo lo que es la contratación del personal, la marcha del presupuesto. Entonces, sí, es verdad que el doctor Morales estuvo de presidente y además integraba una sala y era el pleno, pero eso fue porque había fallecido, ¿no? El doctor Ferraro Costa. Hasta que no se nombró, él estuvo en eso y de verdad que no es deseable para la institución ni para la persona. Entonces, normalmente, para mí, lo ideal es 10, ¿no? 3 por 3, ahí salen las cosas mejores. Doctora, le agradezco mucho el que nos haya acompañado. Hay tantos temas que me gustaría tocar con usted y yo le extiendo una invitación para poder conversar nuevamente pronto, porque el Tribunal Constitucional es un eje fundamental dentro de la política de nuestro país y es
un actor del mismo también, más que relevante, ¿no? Gracias nuevamente. Gracias Nos también. acompañó Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional. Ya viene Miguel Torres, vocero de Fuerza Popular, y luego estará con nosotros el comandante general de la policía. Hacemos un corte, volvemos. Esto es...